Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la secuencia de combinados. Como vosotros sabréis, llevo ya tiempo que no voy haciendo los combinados, no voy jugando a los combinados porque tenemos unos combinados que nos piden muchísimo para lo poco que dan. Pero aún así, si seguís queriendo jugar los combinados, yo os recomiendo, hay dos secuencias, dos que aún pueden seguir funcionando en combinados, y es la anterior que hicimos en combinados, que es la que reiniciábamos con los martillos. Podéis buscar el vídeo, que está el vídeo del 29 de septiembre, o sea, está hecho el 29 de septiembre, o directamente este que vamos a hacer ahora. Es una secuencia que ya hemos traído, es una secuencia que de verdad funciona muy bien. Yo creo que es la mejor de todas, pero eso sí, es la más aburrida y la más cansada. Así que ya sabéis, si te interesa, quédate y continuamos después de la intro. Vamos allá. Pues sí, vamos a traer una secuencia que yo sé que no es gusto de muchos de vosotros, pero ya sabéis, si no os gusta esa, podéis hacer la del 29 de septiembre de combinados, que yo creo que entre esa y esta son las dos que mejor están funcionando en combinados, ya sabéis. A mí los combinados no me gustan nada, yo juego muy poquito para probar cómo va el evento, si el evento ha cambiado algo, si no ha cambiado nada, si siguen pidiendo lo mismo, la misma barbaridad que nos están pidiendo últimamente, o si han mejorado algo. En el caso de que mejore algo, directamente yo voy a jugar. Pero bueno, eso ya lo diremos en el siguiente vídeo, porque todavía no sabemos cómo nos va a salir el evento este de combinados. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero lo dicho, si no tenéis la obligación de jugar combinados, yo jugaría muy poquito para aportar lo mínimo que pueda aportar y dejaría el evento, porque aquí es donde más tiradas podéis perder. A mí el evento que más me gusta ahora mismo es cerditos, o incluso símbolos también me gusta, porque los símbolos normalmente se ganan. Ahí es donde ganan las monedas de Thor, que al fin y al cabo para mí es el recurso más importante del juego. Y bueno, también recomendar que no la gastéis conforme las vayáis consiguiendo las monedas de Thor, y guardarlas para poder rellenar la ruleta de Thor entera, para poder llegar hasta el final, que es donde mejores premios os va a dar. Porque si vais consiguiendo poquito a poco, vais una moneda la gastáis, otra moneda la gastáis, lo más seguro es que si no jugáis mucho, al final no lleguéis al final de la ruleta de Thor y allí perdáis mucho tiradas, porque donde más se ganan, vuelvo a repetir, es en el final de la ruleta. Y bueno, dicho esto, ya sabéis, como he dicho, si no os interesa la secuencia esta de conteo que vamos a hacer, podéis hacer la que hicimos el 29 de septiembre, que yo creo que son las dos mejores, o las dos que ahora mismo están funcionando mejor en combinados. Vamos a traer la clásica de conteo, la que sé que a mucha gente no le gusta, otra mucha gente la hace porque es la más efectiva. Pero bueno, dicho esto, vamos al lío. Vamos a empezar en el por 1 y vamos a contar 35. Vamos a subir al por 2 y contamos otros 35. Vamos a subir al por 3 y contamos otros 35. Subimos al por 15, contamos 35. Subimos al por 50, contamos 35. Subimos al por 150, o sea, perdón, al por 400, contamos otros 35. Aquí yo sí puedo subir al por 1500 y contamos otros 35, y ya donde yo me quedaría sería en el 6000 en el caso que tengan muchas tiradas, y tiraríamos hasta que nos saliesen los tres símbolos. Una cosa muy importante que tenéis que tener muy en cuenta es que se reinicia siempre con los tres símbolos. Siempre, siempre, siempre vamos a reiniciar con los tres símbolos. Da igual. Pues si te salen en el por 1, por 2, por 3, por 15, da igual en la apuesta que te salga. Siempre que te salgan los tres símbolos, vamos a reiniciar. O sea, reiniciar es empezar desde el principio. Empezar en el por 1, a contar los 35 iniciales. Teniendo eso en cuenta, pues es una secuencia que no tiene mucha más explicación. Es una secuencia que es súper sencilla, pero bueno, es muy cansada. Sé que es muy cansada, pero bueno, no podemos hacer nada. Ahora mismo en combinados, o una u otra, ya os digo. O esta,
que acabo de explicar o directamente la que hicimos el día 29 de septiembre. Ya vosotros elegís. La otra es mucho más fácil, es mucho más llevadera, mucho más fácil de hacer a la hora de, pues, de hacerla, porque no tienes que contar tanto. Pero también he de decir que es menos efectiva. La más efectiva ahora mismo es la del 35 por todo, que es la que acabo de explicar. Y bueno, dicho esto, es una secuencia que ya la mayoría de vosotros conoceréis, que sabréis. Pero dicho esto, también quería hablar de los aceleradores y de los problemas que están teniendo los aceleradores. Espero de verdad que YouTube o los creadores del juego no me tiren el vídeo, que no lleguen hasta el final del vídeo y que no sepan que estamos hablando de esto, aunque es muy improbable porque seguramente se enteren y no sé si me tirarán el vídeo. Pero bueno, lo dicho, hay muchos problemas ahora mismo con los aceleradores. Hay mucha gente que jugaba con aceleradores y le llegó un aviso diciendo que si seguían haciéndolo, que iban a banearlos, o otra mucha gente le han baneado. Mucha gente me pregunta que qué puede hacer, si instalar este acelerador que yo siempre pongo en el grupo de WhatsApp o instalar otro. Yo estoy jugando desde hace mucho tiempo con esos aceleradores, con los que yo subo, y yo no he tenido ningún problema. También es cierto que leí por ahí que los problemas mayormente es por la velocidad que se está poniendo en el acelerador. Tenéis que tener muy en cuenta de que si ponéis unas velocidades muy extremas, muy altas, pues ahí sí es verdad que el juego va a decir, ¿qué está pasando? No me da tiempo ni a pensar cuando ya está siguiendo la siguiente tirada. Entonces, yo verdaderamente no he tenido ese problema, a mí no me ha llegado ni el típico mensaje, ni me han baneado hasta el día de hoy. Pero bueno, decir que yo eso no os puedo decir si podéis usar un acelerador, otro u otro. Yo el que uso es el que pongo en el grupo es el que estoy usando y a mí no me ha llegado ningún mensajito ni me ha llegado ningún baneo. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. No significa que porque a mí no me haya llegado no le puede llegar y salir a otra persona. No te estoy diciendo que lo uses. Si ves que tienes miedo de perder tu cuenta, si ves que de verdad te afectaría mucho perder tu cuenta, no uses acelerador. Juega con el juego original, que ahí no vas a tener ningún problema. Es cierto de que es más pesado, todo es más pesado jugando con el juego original porque es muy lento, pero bueno, es cuestión de adaptarse. Es cuestión de adaptarse, porque al principio yo jugaba sin aceleradores y la verdad es que jugaba bastante bien. Lo que pasa es que te acostumbras a lo bueno y ya volver a algo peor, pues te resulta más difícil. Aunque estoy seguro de que si volviésemos para atrás, tampoco que no sería tan malo. Y nada, pues dicho esto, para que no haya dudas del tema de aceleradores, yo recomiendo que juguéis con el juego original para que no tengáis ningún problema y sobre todo si le tenéis muchísimo cariño a la cuenta o no queréis perder la cuenta, porque siempre que uses un acelerador corres el riesgo de que te baneen, corres el riesgo de perder tu cuenta y eso tienes que tenerlo muy en cuenta siempre a la hora de jugar. Yo verdaderamente lo que me faltaba ya sería, pues me banean una cuenta, tengo otra, si me banean las dos cuentas directamente dejo de jugar al Coinmaster. Lo tengo clarísimo. Yo empezar otra vez desde el principio no empezaría porque es muchos años jugando para otra vez volver al principio. Y nada, pues sería el motivo real por el que yo dejara el juego ahora mismo. Y bueno, pues dicho esto, pues espero que haya quedado un poquito más claro todo el tema de los aceleradores. Y nada, pues como siempre, pues agradeceros infinitamente a todos los miembros del canal. Hay muchísimos miembros que están renovando su membresía. Muchísimas gracias. Hay nuevos miembros, hay otros que no han renovado, pero les agradezco infinitamente si alguna vez estuvieron ahí directamente en la membresía. Y nada, pues deciros directamente que estoy enormemente agradecido. También estoy enormemente agradecido a los suscriptores, a los que comentan, a los que ven el vídeo hasta el final, a los que me hypean los vídeos, para que YouTube intente posicionar el vídeo un poquito más alto, para llegar un poquito más lejos. Ya somos más de 7000 suscriptores y estoy eternamente agradecido con todos vosotros. Espero de verdad que tengáis un grandísimo evento, que lo paséis súper bien jugando y sobre todo
que os divirtáis, que eso es lo más importante, sobre todo cuando jugamos. Y nada, pues nos vemos en el siguiente evento. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Enflame, donde las secuencias te harán volar.